Neptuno, Piscis, para explicarlo de una manera sencilla para esto, es la versión resonante, en términos humanos sensible o emocional, de esto. Me gusta decir que Acuario y Piscis son primos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las formas de la vida, diría Acuario, en el universo, están asociadas entre sí por leyes cuánticas, matemáticas, probabilísticas, bla, bla, bla. Eso diría Acuario, y podría decir, yo soy la inteligencia del universo, tratando de tocarles la puerta a ustedes desde siempre. Todas las formas de la vida, en el planeta Tierra es evidente, y más allá también, resuenan entre sí, diría Piscis. Toda forma de la vida se reconoce con otras formas de la vida. Nuestra capacidad de conmovernos por cosas que no conocemos, a veces que ni siquiera tenemos la información, de estar tristes porque hubo un terremoto en un lugar del planeta que no sabemos dónde está. La capacidad de las plantas de sentirse mejor si además de regarlas, estaría bueno no olvidarse, les tocamos música, las ponemos en ambientes donde circula buena energía, etc. La capacidad de la paloma de volver al palomar, aunque le cambien el palomar de lugar. La capacidad de todos nosotras, nosotros y nosotres de mirar en una pantalla una historia que nunca sucedió, de gente que nunca conocimos, de cosas que nunca nos pasaron, llamada cine, y nuestra capacidad de conmovernos, enternecernos, asustarnos, enamorarnos. ¿De qué naturaleza son esas conexiones? Si se le enseña, cuando se le enseñó a una tribu de monos de alguna isla a pelar la banana para que comerla mejor, al poco tiempo monos de la misma especie en otro lugar a distancia en la cual no podía haber comunicación, por lo menos hasta donde se pudo registrar, los monos no volaban ni usaban celular, que no existía todavía, empezaron a pelar la banana. ¿De qué naturaleza es esa transmisión de información? Paradoja EPR, entrelazamiento cuántico en la física. Si dos partículas han estado unidas en un mismo átomo alguna vez, en otro tiempo y espacio, donde cada una está en lo suyo, si a una le suceden cambios importantes, la otra también sufre cambios de estado. ¿De qué naturaleza es eso? Y si eso es así, ¿qué memoria y qué sensaciones tienen las células de nuestro cuerpo y la materia de la que están hechas, que es materia de las estrellas, que alguna vez llegó y se compactó y que además antes de estar en nosotros estuvo en otro lado, y cuando nos morimos de hecho también recicla hacia otro lugar? Ese es un modo de conectar con la piscianidad. Me gusta decir, pero no lo inventé yo, lo inventaron las corrientes espirituales en general y los poetas también, que si Acuario es la inteligencia del universo, probablemente Piscis sea el amor del universo. Probablemente el amor de la vida sea la capacidad de todas las formas de la vida de reconocerse entre sí, tarea que los humanos hacemos duramente, y en lo posible tratar de reconocernos como partes de colectivos, de que no solo es cómo me llevo con mi familia, también es qué tiene que ver conmigo los chicos que pasan hambre en Campo Verde, en San Salvador de Jujuy, los que mueren en el Mediterráneo, o las tribus saqueadas del Amazonas. Eso es la piscianidad. Si Acuario es rápido, cambiante, activo, adrenalítico no, pero activo, excitado, Piscis es resonante, pasivo, receptivo, inmensamente receptivo. Como yo también enloquecí con Acuario, voy a hacer algo que jamás hice, ni haría, ni volveré a hacer, que es recitar una poesía. Lo más duro es no saber si hablamos de lo mismo. Junto con el miedo se fueron las referencias.
El misterio vació las palabras. Se han desbordado los silencios. Ahora todo es vibrar. Somos nosotros mismos. Quizás haya llegado el momento de comprender que solo el amor puede salvarnos. Escribimos esta poesía acá. Ahora sí no voy a poder editar una gran emoción y varios de ustedes tampoco. Junto con la Gaby Alcoba. En un trabajo de plástica y poesía, que en la versión poesía se llamaba Recuentos de un tiempo de crisis, y la versión combinada fue su tesis de graduación en Córdoba, en Bellas Artes, y después la expusimos en la Facultad de Humanidades, en la Belgrano y en otros lugares en el 92, 93. La Gaby era muy joven cuando había ganado el premio, un premio provincial muy importante, con un conjunto de grabados. Bueno, uno en particular fue el que ganó el premio, que se llamaba Los Muertos Vivos, para los cuales se había inspirado en las luchas de principios de los 90, en las calles, que comenzaron con manifestaciones de las habituales y terminaron en marchas de silencio, porque nadie escuchaba nada, así que lo único que podía hacerse oír era el silencio. A lo mejor la poesía que leí era un buen puente entre Acuario y Piscis. ¿Qué es Plutón? ¿Qué es Escorpio? Le vamos a dedicar menos tiempo hoy, porque su participación no es menor, pero es muy acotada, es muy clara, es muy visible, no necesita muchas explicaciones. Lo que alguna vez fue Saturno, la frontera de lo conocido, de lo manejable, de lo organizado, de lo aceptable, el morador del umbral. Hoy por hoy, en la experiencia de los terrícolas, por lo menos de los astrólogos, es Escorpio. Es lo más lejano que conocemos que dance al compás del sol que está allá en el medio. Para nosotros representa algo así como la muerte. La muerte entendida como la capacidad de la vida de destruir las cosas que ha creado para liberar energía y posibilitar nuevas construcciones. Se mueren las relaciones, se mueren las etapas de la vida. Eso es muy simplificadamente Escorpio. Plutón, el planeta de Escorpio. Lo registramos como intensidad emocional, en su mejor versión, como capacidad de poner todo, de compromiso, de profundidad, de no hacerle asco a nada, en su no tan mejor versión, como necesidad de controlar todo, como miedo, incluido el pánico. ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando en el planeta? Lo primero que dijimos es que estamos entrando, desde algún momento de esos, en 2000 años de acuarianización de la vida del planeta. Lo segundo que diremos es que los tres planetas que desorganizan las construcciones terrícolas se han estado encontrando aquí, en los principios del siglo XX, años 60, años 90, entre sí de a dos, a cuestionar o a interpelar Capricornios. Han puesto en cuestión de tres maneras distintas nuestros Capricornios. Para simplificar solo un ejemplo, principios del siglo XX o finales del siglo XIX, el final de la idea del señor Newton, capricorniana la idea, capricorniano él, de que la materia estaba hecha de pelotitas, que te podías sentar tranquilo en la silla porque son pelotitas muy bien pegadas.
El reemplazo de eso por una idea liderada por acuarianos y piscianos delirantes como Einstein, de que la materia en realidad era vacío en movimiento, era el resultado de procesos de la energía, que bla, bla, bla. Eso es el final de un modo de entender la materia. Y el modo de entender la materia, nosotros laburamos, comemos, nos sentamos, construimos cosas. Es decir, la radicalidad de ese proceso nos es difícil de imaginar, tan difícil de imaginar que hasta muy entrado el siglo XX y cerca de su final, los humanos en general, incluidos los científicos y los físicos cuánticos, vivíamos como si la materia fuera la que imaginó Newton. Hemos tardado prácticamente un siglo en incorporar esa idea a nuestro modo de vivir. Hoy se nos aparecen como muchas novedades. Si le hacemos reiki a la comida, le cambian las propiedades. Por decir solo un pequeño ejemplo. Estamos descubriéndolo como algo muy nuevo. No solo antiguas culturas lo hicieron desde siempre, la imposición de manos y tantas cosas, sin saber nada de esto. Cualquier persona nacida antes de 1960, cualquier persona medianamente normal dentro de lo que hay, nacida entre los años 60, casi no tenemos la posibilidad cerebral de poder integrar a nuestro modo de vivir esta idea todavía. Para saltando etapas, los nacidos a partir de los 90 no pueden evitar sentir la vida como si fuera vacío en movimiento y no pelotitas. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios de los procesos planetarios de estos tres marchan a un ritmo. Nuestra capacidad humana de ir absorbiéndolos marcha a otro ritmo. Tan a otro ritmo que esto transformó las sociedades. Apareció para los occidentales una psicología nueva, una visión interna de los procesos del alma y el espíritu, que después evolucionó mucho, aunque muchos necesitaron esto y otros esto para enterarse que no era exactamente como lo planteó el primer grupo de gente acá. Cambiaron las sociedades, la sociedad de masas, la producción industrial, la producción en serie, la revolución rusa, con todas sus implicaciones. Es decir, cambiaron un montón de cosas, pero el instinto de organizar la vida como Capricornios no se modificó mayormente durante décadas. Quiero decir, la capacidad de la empresa capitalista moderna y la producción en serie de organizar fantásticas producciones mucho mayores que las que eran posibles antes artesanalmente, no logró ir más allá del esquema de esclavitud que regía desde hacía siglos. Poníamos un señor ahí en una línea de producción, le usábamos las manos y el resto, etcétera, etcétera. La Revolución Rusa, con su profundo sentido de lo colectivo, etcétera, etcétera, no logró ir mucho más lejos en su capacidad de desarrollar de libertades, participaciones, qué sé yo, que las sociedades que se le oponían. La velocidad de los procesos de estos tres es una y la velocidad de los humanos para bajarlas es otra. El principio del siglo XX abrió un fantástico mundo nuevo en todos los campos, donde yo nombré 2 o 3 cosas, pero donde explores. Es decir, se juntan estos dos. Aquí se juntan estos dos. Mediados de los años 60 se juntan Urano y Plutón, la energía de Acuario y la energía de Escorpio. Acuario dice, abramos libertad, mundo nuevo, igualdad de derechos, de los géneros, de los postergados, de los marginados, creatividad, amor libre, horizontalidad, un montón de cosas. Y Escorpio dice, ¿a quién hay que matar para eso?
podríamos hacer una charla entera de todo este tema, pero solo estoy tratando de llegar al presente. En 1993, pero teniendo todo el final de los 80, 88, 89, 90 y todos los 90, se juntan estos dos. Aquí no hay que matar a nadie. Tu manera de vivirlo inmensamente abierto, le dice Piscis a Acuario, y la tuya, le dice Acuario a Piscis, las podemos combinar. Si juntáramos tu capacidad de percibir inteligencias más amplias y mi capacidad de percibir el amor del universo mucho más allá, el amor, la resonancia, la coexistencia de toda la forma de la vida, podríamos construir modos de pensar, modos de sentir, modos de vincularnos muchísimo más abiertos, más rápidos, más sentipensantes, más multifacéticos, más multinivel, más integradores, etcétera, etcétera. Eso sucede en múltiples planos. La creación o el descubrimiento de culturas antiguas, de cosas como las lecturas de aura, las constelaciones familiares, los campos akáshicos y un montón de esas cosas que combinan estas dos, es un ejemplo que uno puede poner en el campo de la exploración del alma humana. En la ciencia ni hablar, desde el genoma hasta cantidades de cosas. En la tecnología ni hablar. Hasta acá, solo algunos locos, visionarios, creativos y rebeldes de los años 60 habían imaginado que las computadoras que habían nacido poco antes se podían entrelazar entre sí. Es recién al entrar en los 90 que aparece una cierta difusión de las redes de naciente Internet y el teléfono celular, que por los que somos viejos recordamos que era un ladrillo así de grande, igual que el otro, que el teléfono negro, pero sin cable. Sin cable y que lo podías llevar lejos. Y que hacía lo mismo. Hola, ¿a qué hora llega Débora? En menos, y no por mucho tiempo por la batería, en menos de 30 años, ni explicarlo. Esto es un celular, es una cámara de fotos, que es el lugar por donde charlo con mi nieto boliviano. Y mi nieto boliviano, nacido acá, como muchos de vuestros hijos o nietos, maneja esto como si hubiera nacido con él, que de hecho nació con él. Los años 90 agregan esa inmensa amplificación de la capacidad de percibir, de procesar información y de vincularnos. Vincularnos quiere decir cómo me entiendo con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis amores y desamores, con mis jefes, con mis subordinados, con los maestros, con los alumnos, con los animales. Para quien pueda verlo, es visible el salto en la naturalidad con que quienes nacen a partir de acá, en cierto modo a partir de los 80, pero más claramente a partir de los 90, eso que para los que somos más viejos es un esfuerzo así bestial de abrirnos a algo diferente, les es completamente natural. En realidad, yo estoy pasando muy rápido porque nuestro objetivo es saber en dónde estamos parados, pero de cada una de estas cosas, con poquito que se pongan a recordar o a investigar, es alucinante la cantidad de concentración de cosas. ¿Qué sucede en el 2020? Se encuentran, como lo hacen cada más o menos 40 años, Plutón con Saturno. El último, el nuevo último, el destructor de lo viejo, con el organizador de los mundos, normalmente liderados por la experiencia y la sabiduría de los viejos, presuntamente. Este encuentro se produce
cada 40 años, o sea que uno podría hurgar muchas historias de estas. Solo voy a mencionar una, 1982-83. Quienes han nacido más o menos por esa época lo llevan en sus genes. La sensación de que el mundo que me dicen que existe está viejo, obsoleto, y el impulso, dicho muy linealmente, a destruirlo, a acumular una cantidad tremenda de energía para tratar de construir algo diferente y dejar atrás lo viejo. Eso en términos de generaciones que nacen. En términos de hechos del planeta, el SIDA. Solo uno de los muchos hechos de esta época. Ahora tenemos nuestra peste propia, pero el SIDA un día se difundió por el mundo, un virus que tampoco se podía ver, que tenía la capacidad de convertir el sexo en muerte, el amor en muerte, chango. Pero eso es historia. ¿Qué pasa acá? Que una vez más, como lo hacen cada tanto, viene Plutón y dice, loco, ¿qué tenemos de viejo acá que haya que desarmar? Y Saturno, Capricornio, y el orden establecido en todas sus variantes, empezando por el orden establecido en nuestro cuerpo y nuestro antiguo sistema emocional, siguiendo por el orden, dice, no, más o menos vamos llevándola bien. Entonces nos vienen cambiando las cosas, pero más o menos la vamos llevando. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Che, ¿y qué han hecho con la incorporación de las novedades de los 90, la tecnología masiva que entró en la vida, en los procesos sociales y en el ADN de las generaciones? ¿Qué onda? ¿Cómo van con informatizar la educación, incluirla en contextos más amplios, tecnológicos y de humanización y sensibles? No, sí, tenemos una materia en casi todos lados. El diálogo Entre Plutón... Entre Plutón y Saturno. Plutón pregunta con una breve palabra, loco, ¿qué onda? Con 3 tropillas de dragones, 2 bandas de rock and roll y 2 patotas del suburbio detrás. ¿Y de qué hicieron con esto? Por algunas características peculiares del modo en que esto sucedió en el 2020 respecto de otros, esto venía potenciado, recargado. Por ejemplo, sucede en el signo de Capricornio. Cuando esto sucedía en otros signos, tocaba otro, acá, por primera vez en no sé cuántos siglos sucede en el signo de Capricornio. O sea, sentados los dos charlando de qué vamos a hacer con esta organización. Se suma además un planeta que no mencioné porque ampliaría mucho lo nuestro, que es el que amplifica todo lo que toca, es el que agranda todo lo que hay. Está dentro de los otros, se llama Júpiter, responde a Sagitario, pero dice, che, está bueno esto, vamos por más de esto. Es este. No, por todo no. Todo ya es mucho, todo es aquel. Vamos por todo, inclusive vos, te llevamos puesto o puesta. Este que está acá es el último, el que amplifica el mundo más chiquito, dice, agrandémoslo, y lo agrandamos hasta que Saturno dice, bueno, hasta acá, más de acá no. Pero eso es parte de la interna de ese mundo que somos. Se sumó acá, dijo, yo vengo acá a participar de esta joda también. Y la joda sucede en Capricornio. Y sucede de un saque. A veces sucede como un ir y venir, que hay como un forcejeo. Esta vez sucede el 12 de enero del 2020, día en que, por las cosas del destino, estábamos aquí dando una charla que se llamaba 2020, ¿dónde estamos parados? Y en la cual no sabíamos lo que iba a pasar, pero decíamos hacia el final. Y lo que sea que el mundo esté pariendo en este momento, va a significar, la respuesta ya está. Eso es el 2020. Mi manera más simple de leerlo es la vida, el universo, quien sea, alguien usó una metáfora así, habló en nombre de eso, se hartó, se hartó. Dijo, muchachos, vamos, llevamos todo este tiempo haciendo esto. Acuario ha hecho todo lo que ha podido para sacarle las cosas del lugar, crearle una manga nueva de locos, hippies, revolucionarios, teorías diferentes, visiones de la materia, concepciones del alma, y ustedes siguen ahí. Neptuno ha hecho, ¿qué hizo este? Ayudado porque estaba justo al lado del hormiguero, estaba en Capricornio, o sea, donde está organizada cómo funciona la cosa, y este que dijo, vos metele, después vemos, pateó el hormiguero. Pateó el hormiguero, se impacientó el universo. Esto es una metáfora, por favor. No, clarísimo.
y pateó el hormiguero. Le pateó de un día para el otro, con un cosito chiquitito, no, más chiquito que esto, llamado COVID-19. Pero si uno mira el proceso del 2020, casi todas las personas jóvenes, por lo menos, nacidas desde acá en adelante, cuando yo les pregunto qué pasó en el planeta del 2020, me contestan variantes de lo mismo, que hoy también alguien las dijo, y loco, esto no va para más. Alguien pateó el hormiguero, lo dicen en otras palabras, esto no va para más. Ese es el 2020. Yo creo, y lo he visto en por mi trabajo cotidiano, veo muchas historias de vida en las revoluciones solares y cómo fue tu 2020. He visto que ha habido 2020 para todos los gustos, que tienen como telón de fondo la peste, el COVID, la OMS y todo lo demás. Es el telón de fondo. Soy de los que creen que existe, lo he visto existir, a mí no me agarró de momento, pero lo he visto existir. No soy de los que creen que es pura conspiración. Pero crea uno lo que quiera, es el telón de fondo. Las historias que te cuentan las personas de lo que sucedió en su vida, en el 98% de los casos, no son las historias del COVID, de si me internaron o no, si estuve en respirador o si se murieron las muchas personas que se le murieron a mucha gente, como dice un médico amigo mío, se está muriendo mucha gente que no se moría antes. El fenómeno, así como el SIDA no es el hecho de esto, sino es un desencadenante y muchos otros hechos que habrá. Este fue más masivo, fue un Hollywood. Participaba uno que dice, lo hagamos a lo grande, loco. Y lo hagamos. Pero ese es el proceso. Esto tiene a mi criterio algunas implicancias que están implícitas en esta mirada. Ahora avísame a las 12. ¿Son las 12? La primera es, en términos de este proceso, en términos del proceso de esta apertura, que nosotros estamos acá, les recuerdo, aún los que nos creemos acuarianos, piscianos o escorpianos, en términos de esta apertura, no hay vuelta atrás. No porque esto no se pueda. De hecho, después de muchos años, para el SIDA, que lo estoy usando como ejemplo, encontraron un tratamiento más o menos que lo llevas, qué sé yo. No lo resolvieron del todo, pero más o menos encontraron que lo llevas. Pero esto, habla de todo esto, y por eso, al amigo de allá al fondo, el pasar por toda esta historia, y pasar muy por arriba, porque merece una charla y muchas preguntas, esto es el planeta hartándose, planeta, no el planeta, la vida, corrijo lo del planeta, no es el planeta, esto le pasa al planeta, le pasa a la naturaleza. Y como estos fenómenos se insinúan desde antes, recuerden el 2019, recuerden los incendios masivos intencionales y no de bosques, Australia, el Amazonas, tras la sierra ardiendo. Recuerden los movimientos en algunos casos absurdos para lo que uno estaba acostumbrado a ver, sociales, en Chile, en Bolivia con signo contrario, y a lo largo y lo ancho. Recuerden un presidente como el que tuvo Estados Unidos. Es decir, esto no es que estábamos bien y en el 2020 esto era crisis de una muerte anunciada. Esto llegó para quedarse como proceso, es una escala nueva de este proceso. Hay que mirar también las mitades de los ciclos, que dicen mucho del ciclo. La mitad de este ciclo se llama 2001. Por si alguien necesita que le recuerden qué es el 2001 del planeta, el 2001 argentino. A mí me cuesta no imaginar así, humanizándolo, digamos, como una parodia, que viene todo este proceso, vienen los años 60, gran parte de las transformaciones supuestamente fracasan, pero dejan un mundo cambiado para siempre, digamos, la relación entre hombres y mujeres, la relación con la sexualidad, con la ropa, con un montón de cosas, con la libertad, nunca iba a volver a ser la misma. Viene esto, no alcanza, bueno, en el 2001, también alguien se impacienta un poco, pega una zarandeada grandota, en 2020 una zarandeada mayor. Habrá todas las que haga falta para que este proceso continúe madurando.
¿Qué es el 2021? Obviamente, el 2021 es en primer lugar la continuación de este largo proceso y de este nuevo gran temporada de ese largo proceso. Pero en el 2021, el movimiento de estos planetas que mandan el cielo es una tensa conversación entre estos dos. Aquel acuerdo que mencioné entre entre este y aquel, con los aditamentos, pasó, hizo lo suyo y pasó. Pateó el hormiguero y se fue. Ahora estamos en una conversación entre estos dos, entre Capricornio y Acuario. Dale. Eso es, para simplificar mucho, es el 2021. Saturno y Urano, que no se encuentran, hacen lo que los astrólogos llamamos una cuadratura, que es un diálogo tenso. Vos la ves de un modo, yo la veo del otro, pero estamos sentados, atados a la pata de la silla y tenemos que conversar. No podemos evitarlo, ni vos ni yo. Y entonces, nuestro Capricornio más habitual trata de volver a rearmar lo que se desarmó. Nuestro Capricornio más lúcido trata de crear maneras nuevas, aprovechando que la vida evoluciona, etcétera, etcétera. Acuario trata de seguir moviendo las cosas del lugar para seguir fertilizando nuestra creatividad. Y ahí vamos. En mi manera de percibirlo, alguien decía que es lo mismo, y estoy de acuerdo en el nivel grande. Esto fue una especie de parate, de encierro, de bloqueo, de espasmo, de ataque de pánico, de perplejidad. Y esto del 2021 es una danza de locos, a 1000 por hora, organizando y desorganizando las cosas. Vuelvo a usar el pobre sistema educativo como ejemplo. Que abrimos la burbuja, que cerramos la burbuja, que presencial, que no, que creamos carreras, que no sé qué. Pero lo pueden ver a lo largo y lo ancho. El modo en que me gusta decirlo es que si acá la vida que se hartó nos mandó a Plutón a hacer el trabajo sucio, 2020, a Escorpio, aquí en el 2021 Acuario es el que se impacientó. Dijo, loco, me tienen podrido, ustedes dan muchas vueltas. Si miran las cosas, muchas de las cosas que nos están sucediendo son un cambio de un día para el otro, de una situación a otra, impensada, inesperada, fuera creativa. La vida combinó cosas que nunca imaginamos y aparecimos en un lugar que nunca pensamos, para bien y para mal. Hay cosas hermosas, como llegar a Tilcara en menos de un mes, después de 30 años de estar en Jujuy, y otras no tan hermosas. Pero ¿qué es lo que hace? Mueve las cosas del lugar al estilo de Acuario. Y Acuario sería, loco, yo te avanzo 6 casilleros, porque si no, a este ritmo no llegamos a ningún lado. Y uno está tratando de digerir el casillero número 1, que le dejó temblando el 2020. Ahora, si avanzamos 6 casilleros, estamos a la intemperie absoluta. Algo hay que hacer con esto, lo organicemos. Me he encontrado aquí, y en mi primer y reciente viaje a Buenos Aires y a Uruguay, con muchos adolescentes de alrededor de 15 años que le han dicho a los padres, yo ahora quiero dejar la escuela. Y ahora no tenés razones para decirme que te quedó claro que no es un gran proyecto. Ahora, la pregunta siguiente es, ok, no te puedo decir que no, ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a hacer un secundario nocturno? ¿Vas a hacer una pasantía no sé qué? ¿Vas a hacer un viaje? No sé, o sea, de vuelta. 6 casilleros adelante con Acuario y el Capricornio, un Capricornio de emergencia, de transición, reciclado, lo que haya, por favor, porque tenemos que seguir organizando, aunque más no sea la agenda del mes que viene o del año que viene. Por vuestras caras, siento que por lo menos a muchas personas les resuena. ¿Qué es el 2022? ¿Puedo hacerte una pregunta? Dale. Esa energía capricorniana de orden y que nada cambie, porque ¿se puede moldear al cambio, digamos? ¿O siempre va a resistir? La energía de Capricornio es el organizador de lo organizable y tiene las cualidades y los defectos
de lo organizable. Es interesante la pregunta. Las cualidades, la capacidad de crear cosas sostenibles en el tiempo, que duren mucho tiempo, que no haya que inventar cada semana qué hacemos con los chicos para que aprendan algo, o qué hacemos para ganarnos la vida, digamos, para eso se crea, o cómo hacemos para tomar las decisiones de una sociedad. Esa es la cualidad. Ahora, inevitablemente, cualquier Capricornio termina volviéndose conservador. ¿Para qué lo vamos a cambiar si hasta el año pasado funcionaba? Bueno, pero también eso nos llevó a esa eclosión. La pregunta, quizá que no sé si vale la pena plantearse, es ¿quién ha de ser maleable? ¿Capricornio o nosotros a la existencia de... Tenemos de aliados 3 energías que nos ayudan a desorganizar el Capricornio que tenemos dentro, porque es muy fácil echar la culpa al sistema educativo, al gobierno, a la oposición y a todos los demás. Tenemos 3 energías que nos ayudan a eso. En el mito de los griegos dijeron, no, loco, suficiente para mí, vos te vas al cielo, vos te vas al mar y vos te vas al infierno. Nosotros seguimos funcionando siempre igual y no sucedió, porque esto no los domesticás así como así, pero se vivía en la ilusión de estabilidad hasta que cada tanto un cimbronazo modificaba un mundo, desde una glaciación hasta las revoluciones libertarias de América y de Europa, por decir un ejemplo, o lo que sea, o la gran marcha de Mao Zedong. No, vale, está bien, está bueno. Lo que está sucediendo ahora, lo que está sucediendo ahora en términos de eso, es que hay una sucesión y una masividad de cosas que no dejan terminar de acomodarse. Es decir, hay un antes y un después de la Revolución Francesa o de la Libertad de América. Hay un antes y un después de lo que sea, de cualquier proceso del mundo. Ahora no hay un antes y un después. Hay un antes y una sucesión de cambios graduales que van desacomodando eso, más los intentos de reorganización de lo viejo. Pensar en los años 70 con sus dictaduras, pensar en Bolsonaro en el 2019. Intentos de reorganización de lo viejo que no logran reorganizarlo, entonces el proceso continúa. Y algo que no profundizaré hoy más que lo que he mencionado, las generaciones que nacen, en mi caso yo las miro cada 10 años, cada una nace ya en una fase siguiente de un proceso que se sigue tejiendo. Tampoco hay los de antes y después de la computación, los de antes y después de qué sé yo qué. Están 5, 6, 7 modos distintos de vivir lo que está sucediendo en función de en qué momento entraste al juego y en qué momento recibiste un ADN, una impronta tuya, porque saliste en la foto, en tu foto salió esto, y recibiste la oleada de los Capricornios vigentes que trataban de hacer con vos lo que se hacía antes. ¿Qué sucede en el 2022? El cielo del 2020 y el 2021 hablaron particularmente claro, inusualmente claro respecto de encuentros entre estos. Son como estos cielos de acá. Acá esta conjunción con el tercero que se sumó fue el único hecho astrológicamente muy significativo del 2020. En código astrológico, claramente eso era el 2020. El 2021 es esto, claramente. No hay varios procesos así. En el 2022 no hay encuentros de esa magnitud y de ese peso en el cielo. Pero hay un encuentro que es entre Neptuno, el planeta de Piscis, y Júpiter, el amplificador ese que acá... Este es el único hecho de peso astrológico que hay y no tiene el peso de estos dos. Entre otras cosas porque no está Saturno en el juego. Por otra parte, los efectos de esto, 2021, continúan hasta febrero-marzo del 2022, o sea, diciembre, empieza a bajar sus decibeles en el 2022, se mantiene latente, resurge en la primavera durante 2-3 meses, para decir, che muchachos, ¿cómo andan con aquello que estuvimos organizando en el 2021? Este proceso pisciano arranca más o menos con fin de año, o sea, con el comienzo del 2022, nos acompaña hasta más o menos mediados del 2022, después se va a pasear un rato y vuelve a aparecer acá en la primavera 2022.
22, durante un par de meses más o menos. De manera que, ¿cuál es el clima astrológico del 2022?